Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el Espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el Espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defiende, eso va a ser guerra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les saluda el hermano Ramiro García y en esta oportunidad estaremos presentando el siguiente tema. Se llama Puntos de aclaración a Claudio Ortega. Claudio Ortega se presenta como israelita y se basa en una interpretación tergiversada de los textos de la Sagrada Escritura que es contraria a las enseñanzas de nuestro Maestro. Este hombre está distorciendo los testimonios del Maestro que están registrados en audio y vídeos. Cuando me refiero a nuestro Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, ¿no? Para toda la hermandad israelita, simpatizantes y todos los que asisten los temas bíblicos en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación, más especialmente en las redes sociales. Entonces, este hermano está engañando a la hermandad con una narrativa sesgada para sustentar el tema del sucesor. Y sucesor no hay, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro. Nosotros tenemos una guía del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo es uno. Entonces no hay sucesor en ese caso, como están colocando este hermano. Vamos a mirar. Para explicar utiliza el recurso de la fabulación. Cuando dice, voy a hablar cosas que nunca han escuchado. Por eso, hermanos, vamos a ver este estudio que es muy delicado, pero de repente algunas cosas que voy a hablar nunca no han escuchado de repente. Entonces él quiere sorprender con estas cosas. De repente, y para esta fabulación utiliza la Biblia diciendo, nada se puede hablar fuera de la Escritura. Pero es muy bueno porque es bíblico conforme a la Sagrada Escritura. Nada no se va a hablar fuera de la Escritura. Mas él coge la Escritura y tergiversa lo que está escrito, ¿no? Entonces lo que vamos a estar explicando, todos los puntos, lo que él está tratando acerca del sucesor, para poder quedar claro y nuestro entendimiento se base en la verdad y no en la mentira que el hombre mismo está fabricando. Entonces dice, él pregunta, ¿en qué consiste la sucesión? Entonces eso es lo que queremos hacer entender para que ustedes sepan. ¿En qué consiste la sucesión? Precisamente, hermanos, para que se cumpla la sucesión o cambio o mutación, legalmente tenía que acontecer lo que nunca ha acontecido en la tierra. Entonces, y trata de
forzar el término con la palabra cambio o mutación. Mutación es algo antibíblico, ¿no? Prácticamente. Para forzar la interpretación de los textos, que el maestro lo interpreta de otra manera. O sea, nuestro maestro ha sido muy honrado en interpretar, nunca habló de sí mismo, sino que habló lo que recibió del Espíritu Santo y nos ha enseñado conforme está escrito. Por de ahí los santos mandamientos, los 10 mandamientos de la sagrada y perfecta ley de Dios. Entonces, primero el maestro explica en este siguiente audio que la guerra con el adversario es una guerra contra la mentira y que hablarán con la escritura. Eso nos va a aclarar el maestro bien perfectamente. Entonces vamos adelante con el audio. Dice, guerra con el adversario. Adelante con el audio. Guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se detienen, eso va a ser guerra. Vamos entonces a la transcripción del audio, lo que el Señor ha dicho. Dice, tremenda lucha, guerra con el adversario. Ahora el adversario va a pelear gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón del hombre. En la boca está claramente. Les puedo mostrar. En la lengua está introducido el espíritu de error, en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces les dicen, no, esto es así. Entonces, no, esto es así. Hablan con la escritura, se defienden. Eso va a ser guerra. Entonces, cogen la escritura y dicen, no, está escrito así, y sacan la narrativa de manera que consiguen convencer a las personas que no están preparados para estas cosas, ¿no? O a veces las personas de fe están comenzando a construir una fe en Dios y han creído en el santo mandamiento, mas llega un corrompido, un hombre de mal proceder y los fundamenta en la mentira. Entonces ese es lo que tenemos que hacer, entender a la hermandad y a generar a la humanidad entera. Dice, hablan con la escritura para hablar mentira, porque en su lengua se introduce el espíritu de error. En este caso, para hablar del tema de la sucesión, por no preguntar o escuchar el testimonio en video o audio del maestro, hablan a su criterio y por ello se han convertido en falsos predicadores, en falsos profetas, ¿no? Vamos a otro audio también, vamos a ver. Dice, falsos profetas en medio nuestro. Adelante con el audio. Todos los motivos hasta hoy, las cosas que se han, digamos, iniciado, los movimientos dentro de nuestra visión, pero ningún hombre, ningún hermano me ha entendido hasta hoy. Por lo contrario, en lugar de entenderme, se turbaron cada cual. Y en lugar de preguntar, porque cada cual, la persona que se quisiera, muchas veces no ha entendido, entonces preguntar, estaremos haciendo desentender las cosas que no se han entendido. Entonces, muy bien, y será entendido. Pero muchas veces, en lo que hemos aprendido muchos, hemos confiado, y la confianza de uno mismo no vale nada delante de Dios. En lo que han aprendido confían y no preguntan más, y se hacen que saben. Entonces, en ese sentido, precisamente actualmente está aconteciendo. Por eso, en ese sentido tenía que nacer falsos profetas en medio nuestro. Y ahora mismo falsos profetas ya se han vuelto. Están, al contrario,
digamos, regresando las profecías. Porque ya Dios le quita ya la inteligencia. Entonces ya no habla bien, sino a lo contrario. Eso está pasando fuera de mí. Hay varios. Vamos a ver lo que hemos escuchado el audio. Dice, y todos los motivos hasta hoy, las cosas que se han, digamos, iniciado, los movimientos dentro de nuestra misión, desde que el maestro comenzó la misión se levantaron. Yo tengo presente nombres, personajes que se han levantado a querer alterar, a querer manipular el santo mandamiento. Gracias al Señor está escrito, entonces no han conseguido, no han permanecido, ¿no? Entonces dice, pero ningún hombre, ningún hermano me han entendido hasta hoy. A lo contrario, en lugar de entenderme, se turbaron. Entonces el maestro está diciendo, nadie me entendió. Se turbaron, ¿por qué? Porque comenzaron a interpretar ellos mismos de su pensamiento. Entonces dice, cada cual, y en lugar de preguntar, porque cada cual, la persona que quiera muchas veces no ha entendido, entonces preguntar, estaremos haciéndoles entender las cosas que no han entendido. Entonces, muy bien, y será entendido, pero muchas veces en lo que hemos aprendido, muchos hemos confiado, y la confianza de uno mismo no vale para nada delante de Dios. En lo que han aprendido confían y no preguntan más. No preguntan más y se hacen que saben, y entonces en ese sentido precisamente actualmente está aconteciendo. Por eso en este sentido tenía que nacer falsos profetas en medio nuestro. Es como una profecía. Si nosotros vemos el tiempo de los apóstoles, allá en el medio falsos profetas, en el tiempo de los profetas igualmente. Entonces siempre el enemigo ha estado interrumpiendo, el enemigo ha estado haciendo lo que le nace de su corazón, porque es homicida, porque es mentiroso, porque es asesino. Eso es lo que hace un hombre que tergiversa la escritura. Entonces continuamos. Y ahora mismo falsos profetas ya se han vuelto. Están a lo contrario, digamos, tergiversando las profecías, porque ya Dios les quita la inteligencia. Dios ya les quita el entendimiento. Entonces ya no hablan bien, sino a lo contrario, eso está pasando fuera de Lima. Hay varios. ¿Bien? Está diciendo. Entonces nos está diciendo el maestro, está pasando fuera de Lima y a nivel internacional. Ellos, como ya se predican, en aquel tiempo no había ese movimiento en las redes sociales así fuerte, ¿no? Más ahora ya se abre para el mundo entero. Entonces estas herejías de perdición llegan a muchas gentes. Entonces eso es un grande mal que un personaje de estos hace a la humanidad. Eso va a pagar a Dios. No puede ser eso así. Tenemos que, de corazón, si no sabemos, entonces vamos a preguntar, vamos a la Biblia. O lo más básico que es la santa ley, la instrucción a través de la doctrina. Eso nos engrandece, nos llena el corazón. Entonces, vamos a continuar. Al decir el hermano Claudio que habla con la escritura, ello no garantiza que está hablando la verdad. Porque la escritura no es de interpretación personal, sino que Dios instruyó al maestro con el Espíritu Santo para que pueda interpretar la escritura. Y en este caso, el maestro a quien debemos preguntar, y no debemos confiarnos en nosotros mismos, porque al no preguntar y hacemos que sabemos y interpretamos, entonces caemos en tergiversación. Y eso es lo que pasa en el tema del sucesor, que explica este hermano Claudio Ortega, a quien vamos a aclarar puntos de observación a las inconsistencias del tema del sucesor. Entonces, varios puntos vamos a analizar, ¿no? Analizando los puntos los puntos de aclaración aquí. En esta primera observación de que Dios prepara un tabernáculo como cuerpo visible y temporal entre los hombres, cuerpo visible que tenía que morir cumplidos sus días y dejar un sucesor. Hermanos, no hay duda que el tabernáculo con nosotros. Entonces, Dios legalmente desciende y prepara a un hombre para ser con ellos. Pero hermanos, lo que queremos saber es esto. Este hombre preparado por Dios es carne, hueso humano visible, que todo ojo puede ver. Es visible.
Entonces la escritura dice, todo lo que es visible es temporal, más lo que es invisible, que es Dios, es eterno. Pero Dios estaba en ese hombre visible. Entonces, llegados los años, él tenía que irse. Pasando los tiempos, él nos tenía que dejar, o sea que tenía que morir. No era eterno como carne. ¿Se dan cuenta? Libro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué cosa le dice? Cuando tus días sean cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Quiere decir que va a continuar el reino. Cuando tus días se han cumplido, quiere decir cuando ya el hombre se envejeciere, ya llega a una edad de mayor. Entonces, hermanos, anciano, entonces dice, y durmieres con tus padres, que dice que él no es que tenía que dejar, tenía que morir. Entonces, Dios dice que va a establecer de su simiente después de él, para que continúe con la obra. Y va a ser precisamente para asegurar su reino, este varón. O sea que está hablando ya de un sucesor que después de él, que tenía que venir, después de su muerte de él. Por eso cuando sean cumplidos y dormidos con sus padres, yo estableceré después de tus entrañas, está diciendo. De su simiente, para asegurar su reino y continuar su obra. Es lo que está la narrativa de Claudio, ¿no? Entonces vamos a continuar. Para ello hace una interpretación particular, tergiversando la escritura con artificio. Entonces analicemos el siguiente párrafo. Entonces, hermanas, dejará precisamente, dice, a su hijo para continuar el trabajo. Porque el trabajo queda inconcluso. Entonces siempre Dios, para que termine esta obra. La versión de este hombre. Aquí él ya va a sacar la Biblia. Aquí ya nos va a dar aquí un texto. Y entonces nos saca aquí, este hombre nos va a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino, ¿no? Lo que le ha prometido Dios a David, ¿no? Ahí viene Salomón. Continúa así. Dios dice que va a establecer su simiente después de él para que continúe con la obra. Iba a ser precisamente para asegurar su reino, este varón, o sea, que está hablando ya de su sucesor, que después de él, que tenía que venir después de su muerte, de él. Por eso, cuando sean cumplidos los días, acerca de la sucesión del reino de David a su hijo Salomón, no aplica para su cumplimiento en estos tiempos, en ninguna manera. Con el maestro para dejar un sucesor. Y por ello el maestro explica al pueblo sobre este punto en el siguiente audio. Entonces, aquí vamos a ver el maestro si dice que va a haber sucesor o no va a haber. No hay sucesor. Entonces vamos al siguiente audio. ¿Debe haber sucesor? Pregunta. Adelante con Yo confirmaré el trono de tu reino, dice a Salomón. Yo confirmaré el trono de tu reino como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón de ti que domine Israel. Ya, acá. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel.
Por ejemplo, muchas veces la habladuría durante estos problemas a mí mismo me fastidiaron. Ahora que dicen ustedes donde que hablaron los periodistas, en fin, preguntando al sucesor. Ahí dice que debe traer el sucesor. Está difícil esto. Bien, entonces hemos escuchado el audio. Dice, yo confirmaré el trono de su reino. Le dice a Salomón, dice, ¿no? Aquí ya en Segunda de Crónicas 7:18. Yo confirmaré el trono de su reino como concerté con David su padre, diciendo, no faltará orden de ti que domine sobre Israel. Ahí se va yendo de David a Salomón y de Salomón ya a su hijo, dice. En aquel tiempo, ¿no? Lo que no procede ahora. Vamos a mirar la escritura. Ya ahora, acá, en Primera de Reyes 9:5 dice, yo afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre, como hablé a David su padre, diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Lo que está diciendo, dice, afirmaría para siempre. Entonces, por ejemplo, muchas veces la habladuría durante estos y de estos problemas y a mí mismo me fastidiaron. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? Donde que hablaron los periodistas, en fin, preguntaban de sucesor. Ahí dice que va a haber sucesor. Pregunta el maestro. Dice el pueblo, no. Dice, el maestro dice, da risa y dice, está difícil. Entonces el Reyes dice, para siempre, Israel para siempre. No dice que va a haber sucesor. Que Israel iba a haber otro sucesor. No está diciendo, Israel para siempre. Entonces no procede ese argumento de sucesor para ahora, ¿no? El audio explica que había mucha expectativa sobre el tema de la sucesión, no solamente en el pueblo, sino también en la prensa. Todo el mundo, como ya el maestro estaba anciano, el Señor Jesús también, viene como el Hijo de Dios, muere, y después de muerto la obra continúa. ¡Qué maravilla! Eso también nos va a explicar también ahora más adelante el maestro. Entonces, la obra continúa, mas no hay sucesor, repito. Entonces, pues había habladurías que eran molestas para el maestro. La persona insistía, le preguntaba al maestro, al cual trasladaba al pueblo la pregunta de la prensa y les pidió opinión. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que va a haber sucesor? Y el pueblo decía de manera consciente que no. El pueblo todo decía no. Entonces, si fuera para el sucesor, el maestro iba a decir, hermanos, un sucesor me sucederá. Mas después no hay. Es lo que estamos viendo, todo esto claro aquí. En ese contraste de lo que interpreta el hermano Claudio Ortega, tomando la escritura para tergiversar el hecho y lo expresado por el maestro, que es difícil que haya sucesor. Viendo la primera mentira del hermano que miente con alevosía y premeditación para explicar la sucesión. Él está explicando una sucesión basada en la mentira. Otro punto de aclaración es que la obra termina tras la muerte del cuerpo visible del maestro y que su hijo continuará su obra. Eso es otro punto que vamos a aclarar aquí. Vamos. Continuamos. En este audio siguiente el maestro explica que para seguir la obra no necesariamente lo tiene que hacer con su cuerpo visible, sino espiritualmente. Pueden proseguir su obra, por tanto los profetas siguen la obra, y el maestro como profeta tiene esa condición de seguir su obra después de su muerte, pues no dejó a ningún sucesor para que continúe su obra. Escuchemos el siguiente audio. El espíritu de los profetas sigue con la obra de Dios espiritualmente. Adelante con el audio. Señor, una pregunta. Los espíritus de los antiguos, por ejemplo, el espíritu que estaba en David, en Sansón, nuevamente están aquí. ¿Quién le ha dicho eso? No, pregunto, Señor. No. Están en los cuatro vientos como los demás. Está. De los antiguos de los profetas
no está ¿no? en el depósito, digamos. ¿No? No, él sigue con la obra de Dios espiritualmente, sigue, ellos son como ángeles. Y, por ejemplo, de los apóstoles hay varios que tienen de venir. Uno viene a controlar en la congregación, todos los sábados viene, todos los sábados desciende. Entonces, uno de los apóstoles tiene ese ministerio de venir, controlar quién está escaseando de fe y quién está creciendo. Eso lleva arriba la lista. Entonces, vamos a la transcripción, hemos escuchado el audio, dice. Entonces, al maestro siempre lo visitaban de muchos lugares, en este caso un colombiano le estaba preguntando, dice: Señor, una pregunta, el espíritu de los antiguos, el espíritu que estaba en Daniel, en Sansón, nuevamente está aquí. Pregunta, y el maestro contesta: ¿quién ha dicho eso? Entonces el hermano dice: le pregunto, Señor. Y el Señor responde: no. El hermano continúa: ¿está en los cuatro vientos como los demás? Dice el maestro: no, esta de los antiguos, de los profetas, no está en el depósito, digamos. El hermano dice: no. Y el hermano dice: no. Entonces, ¿dónde estará, no? El maestro dice: no están en los cuatro vientos, porque los muertos van a su lugar. Y en el caso de los profetas dice que no están allá. Entonces el maestro va a explicar aquí bien clarito dónde están. Dice el maestro: ellos siguen con la obra de Dios espiritualmente. Siguen. Ellos son como ángeles. Miren, por ejemplo, de los apóstoles, hay varios que tienen de venir. Uno viene a controlar en la congregación todos los sábados. Viene todos los sábados. Desciende. Entonces uno de los apóstoles tiene ese ministerio de venir a controlar. ¿Quién está escaseando de fe? ¿Quién está creciendo? Eso lleva arriba. ¿No? Es un misterio ya de Dios, ¿no? Ya sea, cuando hablamos de Dios en los misterios, el maestro nos enseñó muchas cosas muy bonitas, de mucho valor, ¿no? Entonces seguimos. El maestro era consciente de que iba a morir. Sabía eso. Porque su camino era el mismo camino de Jesús. ¿Ah? Pues su obra se vivifica en el espíritu y no en la carne, y por ello tenía que morir. ¿Ya? Así como Jesús. La obra de Jesús creció grandemente después de su muerte. Entonces ahora también se continúa predicando, se predican las palabras de Jesús, lo mismo, los 10 mandamientos de la sagrada y perfecta ley de Dios. Esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo. Esto predicamos nuevamente. Esto nos enseñó nuestro maestro Ezequiel, de una manera incondicional, de una manera amorosa. Dios nos ha permitido conocer este camino para guiar a la humanidad, así como fue guiado, rescatado de Egipto en el tiempo antiguo con los santos mandamientos. Dios sacó el pueblo para enseñarles sus mandamientos. Le dio en el desierto los mandamientos para que anden en ese camino. Así ahora, nuevamente, tenemos que andar en ese camino para poder salir del Egipto en que estamos hoy en día, de la perdición, para ser liberados. Esto es un significado muy, muy grande que tiene, ¿no? Entonces, tiene otro audio aquí. Dice: tiene que morir. Otro audio el maestro aquí. Adelante con el audio, hermano. El que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús, tiene que seguir. Con el que está hablando, con el que también Cristo padeció una vez, él puso con la injusticia para ayudarnos a Dios, para ayudarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero dedicado al espíritu. Ahora, a la verdad, tiene que morir el hombre. Y eso es posible. Porque si no muere, si no hubiera muerto, no. Me sale muy bien lo que dice la Escritura. Libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Porque muerto fui y vuestra vida y fui escondido con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, pero vivimos con Cristo en Dios. Amén. Hay mucho que hablar. Sabía que tenía que morir. Tiene que morir porque es el mismo camino de Jesús.
hacer la obra, morir y continuar la obra espiritual. El que ha de venir tiene que ser el mismo camino de Jesús. Tiene que seguir, por eso está hablando. Venía de parte de Dios, viene de parte de Dios. Hablar las palabras de Dios, no son palabras de los hombres, ¿no? Y aclara un punto más en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, ¿ve? El justo por la injusticia, para llevarnos a Dios, ¿ve? Entonces está diciendo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Amén, aleluya, dicen nuestros hermanos. Murió en la carne, más el espíritu vivifica. Porque para la carne para nada aprovecha, dice San Juan también, ¿no? Dice, ahora, a la verdad tiene que morir el hombre. Y esto es cumplido. Porque si no muere, si no hubiera muerto, se sabe muy bien lo que dice la Escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Porque muertos sois y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Recalca el hermano, hemos muerto al pecado, pero vivimos por Cristo en Dios. Amén, dice el pueblo. Hay mucho que hablar. La obra de Dios es espiritual, no como muchos piensan que debe haber un cuerpo visible, como en el caso del rey David, que dejó el sucesor a su hijo para culminar la obra. En el caso del maestro, no aplica esta condición, sino la de Cristo. Y por ello no dejó sucesor, como ya explicó en audios anteriores. Entonces, está explicando todo, no hay sucesor, y en este caso nos referimos al hermano Claudio Ortega, que está predicando de una sucesión. Es falso, es falso. Esto tengan presente, y este tema lo va a continuar nuestro hermano Elio Alarcón, otros videos, audios también para el presentar. Y los que quieran seguir la secuencia, ahí están en las redes sociales. Hasta aquí he participado, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, gracias al Señor. Que la gracia de nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.